Entonces, el maxilar craneofacial eh, es la estructura ósea que se encuentra por debajo de lo que es la gabela y que tiene diferentes funciones, los senos paranasales, que son la aireación, pues se dice que la aireación y la de protección de lo que es el cráneo, eh, de los traumatismos craneofaciales. Sí, pues que ya vamos a ver las diferentes estructuras. Más o menos esa sería la división. Y es esta línea que se traza a través del sector superior de la gabela eh, y que tiene un trayecto desde la región superior de la órbita hasta cruzar por arriba de los conductos auditivos. Sí, entonces básicamente sería todo lo que esté por debajo de esa línea, sería lo de las estructuras que componen el macizo craneofacial. Dentro de esas estructuras, pues saben que ya que hay heridas que son los senos nasales, que también, que supuestamente son para disminuir que la, el peso del cráneo. eh, y otra cosa que había leído que era para la resonancia, no recuerdo específicamente el término. Y esa estructura se puede dividir en 5 zonas, que son la nasal, orbitaria, malar, maxilar y mandibular, ¿sí? Que tiene unos contrafuertes no sé si se han dado cuenta cuando va el cirujano maxilofacial a Costa Rica, empieza a mirar esos contrafuertes, cuáles fueron los que se fracturaron, si es la red de la cigomática maxilar o frontomaxilar. Bueno, en realidad por ahora, pues como no vamos a informar trauma, aparentemente, o sea, por lo general son traumas nasales o cosas pequeñas lo que vamos a ver, pues no es que sea como de mucho interés por ahora verlo, ¿sí? Em, Dentro de esa, pues la región nasal son las estructuras, es compuesta por las estructuras nasales, los huesos lacrimales, el proceso frontal de los maxilares, que sería este de acá, el tabique nasal, ya sea compuesta por la parte ósea o la parte cartilaginosa y los senos etmoidales. También tenemos la región orbitaria, pues que como su nombre lo dice, es toda la parte orbitaria del macizo y está conformada por diferentes estructuras óseas, como están mencionadas acá, eh, por el hueso maxilar, el cigomático, el frontal también, eh, y la órbita interna, pues que son diferentes estructuras, como es el hueso lacrimal, la lámina orbitaria del etmoides, el, también el esfenoides, que van a conformar esta estructura que a veces es un poco compleja para poder evaluarla y sobre todo en macizo a veces un poco complejo poder identificar cuál es cada estructura. Tenemos la región cigomática, eh, que bueno, está conformada en su mayor parte por el hueso cigomático, ¿sí? Y la región maxilar, eh, que va a incluir todo lo que es la región dental del maxilar, o sea, el proceso alveolar. Tenemos también un componente blando y un componente duro, ¿sí? Dado por el hueso, la apófisis palatina del maxilar. Eh, y pues también tiene unos contrafuertes
ya sean los cigomático-maxilares. Bueno, unos contrafuertes que están dados también por la parte del cigomático y el maxilar y los pterigomaxilares. En cuanto a la región maxilar, tenemos que, bueno, yo les voy a dejar también en las presentaciones los links eh, de, de algunas páginas y sobre todo de Radiopedia, donde ustedes van a poder ver las referencias anatómicas o las estructuras que componen el macizo craneofacial, ¿sí? Van a poder scrollear y van a poder ver a qué estructura, a qué seno paranasal corresponde eh, cada seno, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces él se los va a ir mostrando. Todo eso les va a quedar ahí en la presentación donde simplemente copian y van viendo el link, así no tienen que ponerse a buscar. Bueno, entonces estos senos maxilares que van a ocupar casi todo el espesor del hueso maxilar y también pues vamos a ver algunas variantes de este. En cuanto a las estructuras anatómicas que van a componer el seno maxilar, bueno, no sé si aquí alguien le llama la atención esa diapositiva que pueden ver ahí, o si les parece completamente normal antes de continuar con la parte de anatomía. Bueno, entonces, el seno maxilar va a tener cuatro recesos que la verdad, eso, conocerlos todos, pues como no es como de mucha importancia, ¿sí? Dentro de eso está el receso cigomático, el tuberoso, el alveolar, que es esa zona donde se van a ver, que van a ver cerca a los dientes, ¿sí? A los dientes, a la región molar, a las piezas dentales, perdón, eh, y el palatino. Ten en cuenta que en el receso alveolar ustedes van a tener lo que son las piezas dentales, los tres molares van a estar muy cerca a lo que es el piso del maxilar y van a poder ver van a poder ver erosionadas esas piezas, o sea, erosionada la región alveolar y que se va a comunicar con el seno maxilar. Ahora vemos algunos ejemplos y que eso puede generar una sinusopatía dental, de origen dentario. Bueno, en cuanto a lo que es lo que compone el seno maxilar, pues vamos a tener tenemos el infundíbulo que va a drenar, ¿sí? Al meato medio. Tenemos el proceso uncinado, las cerdillas de Heller, que pues ya vamos a ver que es una variante anatómica que pues no pueden necesitar. Y acá lo que están viendo es un aumento de tamaño del seno maxilar. Eso es una variante anatómica donde prácticamente ven casi que se unen en la región central. ¿Alguien escribió? ¿Alguien escribió? Levantó la mano. Entonces aquí lo que vemos es una hiperneumatización del seno maxilar. De esta manera ya vamos a ir viendo algunas de las variantes anatómicas. Eh, y acá tenemos una hiponeumatización o una hipoplasia o una aplasia. ¿Cómo la van a reconocer? La van a reconocer porque, bueno, la hipoplasia del seno maxilar van a reconocer porque hay una disminución del tamaño de aproximadamente un 50% respecto al anterior, o la aplasia cuando no hay seno maxilar. Pero igualmente ellas pueden conservar sus estructuras como el infundíbulo, la apófisis fusiforme, en fin. Bueno, y la otra región que sería la región mandibular, que pues, ya saben, está compuesta por la mandíbula, ¿no?
Cuan la verdad esto se lo puse acá, pero creo que muchos no lo utilizamos y tampoco lo he visto puesto en los informes del doctor Pablo, que son las áreas de Kotlin que van a ayudar para determinar en qué lugar o para describir, hacer la descripción más exacta de en qué lugar se encuentra la obstrucción nasal. Sí, a veces también, o también se utiliza para definir en qué parte está la desviación nasal, la desviación del septum nasal, pero pues acá básicamente se describe si está desviado a la derecha o a la izquierda. Bueno, y estas áreas están determinadas básicamente por lo que son las funciones fisiológicas, por ejemplo, lo que es al principio de la inspiración sería esta primera zona que se llama que sería el vestíbulo, ¿sí? Durante la inspiración, que vamos a tener una región val- valvular, luego tenemos una región apical y turbinal, que es donde se va a humedecer, se va a filtrar todo lo que es el aire, y la parte coanal, que va a ser la región más posterior. La más amplia, pues va a ser la región turbinal, que es donde, la zona donde se van a encontrar los cornetes nasales, la parte coanal, que es la región posterior. Sí, más o menos como para que la conozcan, para que sepan que existe esa zona, por si la quieren utilizar para describir que hay un área de succión a nivel en la región turbinal o en la región coanal. Sí, pero pues nunca he visto que lo utilicen mucho para referirse a las zonas de obstrucción nasal. Pero bueno, ahí van la conociendo. En cuanto a los huesos nasales, creo que eso es algo que a muchos le genera, se le genera un poco de complicación a la hora de determinar si hay fracturas o no. Bueno, eh, esperen que me están escribiendo. Bueno, eh, ustedes pueden llegar a encontrar que en los huesos nasales pueden encontrar algunas imágenes lineales que las van a poder confundir con trayectos de fractura, pero tengan en cuenta que acá también vienen estructuras vasculares y que esas estructuras vasculares pueden generar eh, ya sea perforaciones o, ¿cómo es el nombre? Se me olvida el nombre cuando deja como el trayecto a través de la estructura ósea. Sí, bueno, vienen las estructuras vasculares y van a confluir siempre hacia la misma región. De esa manera pueden distinguirla sobre un trazo de fractura que pueda ser horizontal, sí. Eh, pero bueno, tienen que tener mucho cuidado con eso y no informar trazos de fractura en pacientes que no tienen antecedente de trauma y que pueden ser simplemente las sedes de trayecto vascular. En cuanto al maxilar superior, pues lo único para que tengan en cuenta son como las referencias anatómicas, donde tenemos la apófisis palatina, ¿sí? Porque aviso que ponen fractura maxilar o no describen exactamente dónde se encuentra. eh, Sobre todo en los traumas puede afectarse, en los traumas se ve afectado lo que son la- centros de fractura que afectan de manera horizontal la apófisis palatina, describir que se encuentra en la apófisis palatina del maxilar superior, ¿sí? Eh, perdón, bueno, acá, bueno, eso lo está bajando como anatomía nada más. Ya les voy a hablar sobre el complejo occipital. Eh, Esa estructura de acá que también se ve muy afectada por los traumas, que es la apófisis frontal del seno, del hueso maxilar, que tiene que va a articular con el frontal y con los huesos nasales, ¿sí? A veces lo que ustedes ven es
como una luxación entre el hueso nasal y el maxilar y el apófisis frontal del maxilar. ¿Bien? De todas maneras, las terminan describiendo como si fueran fracturas, pero lo que están viendo es una luxación entre estas dos estructuras óseas. Eh, bueno, eso más de anatomía que lo van a ir leyendo. Tenemos, bueno, el hueso es fenoides, que la verdad es un hueso bastante complejo eh, por la forma que tiene. Bueno, acá no me voy a detener la verdad mucho en hablarles sobre la anatomía de eso, pero les dejo también el link en la presentación. Lo que sí, hay algunas estructuras que sí quiero que reconozcan, que son en los canales de los nervios vidianos, ¿sí? Bueno, esa es una más sacada de un paciente de allá de Maipú. Los canales de los nervios vidianos, esa estructura la van a poder reconocer en los links que les estoy dejando, eh, que son unas estructuras que recorren a través del piso del, del seno esfenoidal. Exacto. Espera que se me estaba saltando. Ok. Ok, ya. Muy bien. Luego tenemos el etmoides, que es la estructura donde vamos en la estructura ósea, que es esto, que es impar, donde vamos a encontrar lo que es la cresta Galli, que puede estar o no neumatizada, las celdillas etmoidales, em, y también que va a formar parte de lo que es el septum nasal. En cuanto a lo que son las referencias anatómicas ya de los senos paranasales, tenemos el canal óptico y la fisura orbitaria superior, esta región de acá que es la fosa pterigomaxilar, que como les digo, eso lo van a poder identificar mejor en lo que son, es mucho mejor identificarlos en imágenes donde ustedes pueden explorar en estas imágenes de cortes únicos, pero necesito que empiecen a reconocer lo que son esas estructuras, sobre todo la región pterigomaxilar, que son lugares de asiento de lesiones tumorales, pero igual, no es que ustedes vayan a informar esto, una lesión tumoral así de esas regiones o vaya a ser algo complicado. De todas maneras, que vayan conociendo lo que son ese tipo que vayan conociendo la anatomía. Bueno, lo que sí, el receso olfatorio, asiento también de lesiones tumorales. Ah, bueno, esas se las puse porque algo que confunden bastante, que confunden no, sino que ponen siempre ocupación a nivel del infundíbulo del seno maxilar, y lo ponen siempre como complejo osteomatal. El complejo osteomatal está dado por lo que es el hiato semilunaris, que es donde va a drenar lo que es el receso frontal y las celdillas segmentales anteriores, y además también por el ósseum del seno maxilar, ¿sí? La apófisis uncinada, y todo eso va a drenar a lo que es el meato medio. Esto acá, eso es conocido como el complejo osteomeatal. Bueno, no solamente el infundíbulo del maxilar. De anatomía. Ahora, vamos a ver lo que son algunas variantes. Entonces, en cuanto a las variantes, tenemos la ausencia del seno frontal, que pues, obviamente se conoce como agenesia del seno frontal. Básicamente no tienen, sí, no tienen el seno frontal, no está presente. Entonces hay una falta de neumatización. Les dejo también lo de la escala de en qué momento se van a ir neumatizando cada seno. Y aparte de eso tenemos, o la contraparte de eso tenemos, que es
la hipertrofia del seno frontal, conocida como pneumocinos dilatans. Ese es un caso también de Maipú, donde están hiperneumatizadas esos senos frontales, pero no hay adelgazamiento de las partes óseas, ¿sí? O sea, se conserva lo que es la estructura ósea, no hay adelgazamiento, mm, eh, no hay erosiones tampoco. Esa es una vista por resonancia, pero ven cómo se mantiene estos senos frontales bastante aireados. Eh, los accesorios de los senos maxilares, que no los vayan a confundir con lo que son huellas quirúrgicas o de antrostomía, ¿sí? Se presentan hasta en un 40% de los pacientes y los van a ver como esos pequeños orificios que están hacia la región anterior del seno maxilar. Bueno, si ustedes vieron, se diferencia de lo que son eh, el ostium del seno maxilar, que está en relación a lo que es la apófisis uncinada, ¿sí? En cuanto a las variantes, si las tienen que describir o no, se describen en general cuando esas variantes generan algún problema en lo que es la permeabilidad de las fosas nasales, ¿sí? Si no genera problemas en la permeabilidad de las fosas nasales, pues no es necesario que sean mencionadas todo, por lo menos lo que son las celdillas de Heller, ¿sí? Que son las celdillas hemorroidales infraorbitales, que son esas de acá, que en ese caso sí tendría que ser informada, ya que genera una obstrucción del infundíbulo del maxilar. ¿Ven? Si se mantuviera como esa estructura acá, donde, no hay, donde permanece permeable el infundíbulo del maxilar, pero no habría ningún inconveniente en si se informa o no. En cuanto a las celdillas esmoidales, bueno, ya saben que están localizadas en el seno, perdón, esfenoidal, localizadas en el cuerpo del esfenoides. También su neumatización va a ser bastante variable. eh, y junto con parte del hueso occipital van a formar lo que es el clivus. En cuanto a las variantes que vamos a, algunas variantes que vamos a encontrar en el seno maxilar, perdón, en el seno esfenoidal, es esta muy importante, ya que esa, se me olvida la palabra, pone en riesgo eh, fácilmente la vida del paciente. Son los trayectos de las arterias carótidas internas aberrantes que se proyectan hacia, momento, perdón, deme un momento. Bueno, volvíamos acá, en el seno esfenoidal tienen que verificar el trayecto de las carótidas internas, porque pasa lo siguiente, a veces ellas protruyen hacia el seno esfenoidal, pero además de protruir, sí, sí, micro.
Además de protruir, tienen una pared ósea dehiscente, ¿sí? O sea, básicamente queda expuesta la carótida interna en el seno esfenoidal, y si entran a hacer un proceso quirúrgico, pues fácilmente la van a tocar. Además de eso, pues tenemos también lo que son los tabiques intra o interesfenoidales, que ya sea interesfenoidal o los intraesfenoidales, que van a, que van a llegar a lo que es el conducto carotidio. Si llegan y quieren romper eso, pues también se van a llevar eso, la carótida interna. Sí, esto va a generar un sangrado importante y que va a poner en riesgo creo que, no sé si esto es la manera de controlar un sangrado de esa arteria en esta zona. Acá también pues tenemos un aumento de la neumatización del seno esfenoidal con dehiscencia, ¿sí? Con unos canales carotídeos aberrantes que van a protruir hacia el seno esfenoidal y que pues tienen dehiscencia de su pared, ¿sí? Dejándola básicamente su trayecto expuesto en estos senos. Si lo ven, obviamente eso sí no tienen que definir si genera obstrucción o no obstrucción nasal, simplemente lo informan y ya. Perdón. Bueno, creo que ya alcanzaron a leer. Eh, esa variante la he visto poco, que es la licencia de la lámina papirácea, sí, donde van a ver que el contenido orbitario va a protruir hacia las celdillas endmoidales. Eh, Acá pues no tenemos un antecedente de trauma, simplemente llega el paciente, le hacen el estudio y van a ver que en lugar de tener una región cóncava de las celdillas endmoidales, vamos a tener un área, perdón, una área convexa, vamos a tener una área cóncava así, donde va a protruir lo que es el tejido graso, pero acá no tenemos, como les decía, no tenemos un antecedente de trauma. Hay que informar simplemente esto, la licencia de las celdillas endmoidales. También hay que revisar en esa variante si los músculos presentan atrapamiento o no en estos defectos óseos. Creo que estos días me pasaron un caso, hace poco me pasaron un caso. Voy a tratar de dejarles como un archivo de diferentes variantes o patologías en un Excel para que las tengan en cuenta a la hora de informar, por si quieren utilizar esa misma descripción. Bueno, acá les señalo también la variante. Nuevamente, es un paciente sin antecedente de trauma, llega a un control por cualquier otra cosa, se le da ese defecto y se informa como una dehiscencia de la lámina papirácea. Otras variantes anatómicas, la incubación paradojal eh, de los de los cornetes nasales. Ellos se incurvan eh, hacia medial, ¿sí? Los cornetes, ¿ven? Se van hacia medial. Pero en lugar de eso, tenemos un cornete que se incurva hacia lateral. Ven acá la flechita y el puntico, la flechita, la línea blanca continua donde
Están viendo cómo el cornete se está incurvando hacia lateral en lugar de hacia medial, como sería la variante normal. La neumatización de los cornetes. El término concha bulosa es término utilizado solamente para referirse a la neumatización del cornete nasal medio. ¿Sí? Si tienen neumatización ya sea del cornete nasal inferior o del superior, se pone como neumatización de los cornetes nasales superiores o inferiores. Pero lo que es la neumatización del cornete nasal medio, directamente lo describen así o utilizan el término eh, de concha bulosa. ¿Sí? Que hay dos porciones, sería la porción laminar, que es la primera parte, o la porción esto, quedó la porción bulbosa, que sería el sector distal, pero simplemente se ponga que es una neumatización del cornete nasal medio, de cornete nasal o un concho bulosa, pues es suficiente. Y acá lo mismo. Lo que tienen que ver acá es si hay obstrucción o no hay obstrucción. Cuando son muy grandes generan desviación del tabique nasal, ¿sí? O pueden tener contacto con ese mismo o pueden ocluir lo que son el infundíbulo del maxilar. ¿Sí? Eso es lo que tienen que valorar en el seno maxilar, si hay oclusión o si hay pérdida de la luz de los conductos de las fosas nasales. Esa concha bulosa o esa neumatización también puede presentar el contenido en su interior y debido a procesos inflamatorios barra infecciosos, ¿sí? Entonces se debe informar si están ocupados o no están ocupados y que esto puede verse a un proceso inflamatorio. También tenemos la neumatización del septum nasal. Y como le digo, la importancia de todo eso radica en si hay o no hay obstrucción de las fosas nasales. Las celdillas de Agernacia, aunque no encontré una división, una gráfica donde se viera bien la diferencia con las celdillas etmoidales. Pero bueno, básicamente es eso, la neumatización del dorso nasal anterior a la inserción al cornete medio, ¿sí? O sea, en un corte sagital la van a ver separada de lo que es el cornete nasal, del que es el cornete nasal, ¿sí? Y está en contacto con la órbita y el conducto nasolagrimal, a que no se los hemos dado a propósito. Como les digo, nuevamente, la importancia de eso es definir si tienen o no generan obstrucción, ya sea de los ósseos o de la vía nasal, de los conductos nasales. La clasificación de Queros, si recuerdan, ya el doctor habló de esto un poco, y esa clasificación perdón, es para determinar la simetría de la altura del techo etmoidal, ¿sí? Ya que cuando se encuentra mucho más bajo, entre más bajo se encuentre, hay un mayor riesgo para perforar ese techo durante las cirugías, ¿sí? No es necesario que se midan en todos, simplemente cuando tengan un tipo 3, en ese caso, pues sí es necesario mencionarlo. ¿Listo? Perdón. Y acá, pues les muestran cómo se tiene que tomar la medida, que es desde la parte más inferior del, del receso olfatorio. Saben que acá en esta zona va a ir el nervio olfatorio, no en este conducto de acá. Va a ir el nervio olfatorio hasta el techo. Bien, esto es más de lo mismo. Eh, bueno, acá lo de la simetría en la profundidad, pues como les digo, si ven que es eh, tiene una profundidad o que es un tipo 3 solamente en ese caso pues sí tendría mucho más importancia eso y habría que informarlo. Las celdillas de Heller o las celdillas infraorbitales, como ven acá tenemos una variante donde no hay obstrucción del infundíbulo, a diferencia de estas de acá,
Bueno, perdón, como su nombre lo decía, son celdillas infraorbitales que se encuentran, celdillas neumatizadas en el piso de la órbita, ¿sí? Que van a permitir hacia el seno maxilar, pero nuevamente, como ya les venía diciendo, la importancia de eso radica en si hay o no obstrucción del infundíbulo o del complejo osteometal. ¿Listo? Neumatización de la crista Galli eh, se puede mencionar también. Viene acá un ejemplo de una neumatización o una concha ulosa que genera desviación del tabique nasal. También tenemos las apófisis unciformes neumatizadas, donde esa de acá está generando una obstrucción del infundíbulo maxilar, y habría que mencionarlo. Y la neumatización de la apófisis clinoides, eh, que tenemos ya sea de la región anterior, de las apófisis clinoides anteriores o de la región posterior. En cuanto ¿qué? A su importancia, pues, es la relación que tienen es con el nervio óptico, el canal del nervio óptico, y ahorita les muestro que y la importancia de eso. Em, bueno, la neumatización de la apófisis clinoides anterior y la celdilla de Onodi, que es unas celdillas esfenoidales posteriores también, y ahora, pues vamos a ver la relación que van a tener con el nervio óptico. Em, Mencionar también lo de la neumatización del seno esfenoidal, ya que esta puede estar neumatizada o no neumatizada, obviamente. La condral, ¿sí? Es cuando no hay neumatización del clivus. Tenemos una precelar, donde no alcanza a tocar lo que es la silla turca. La celar incompleta, cuando hay contacto con la silla turca, o una celar completa, cuando hay neumatización de toda la apófisis clinoides, ¿sí? Pues creo que ustedes ya acá pueden ver la importancia de esto, de los procedimientos que pueden llegar a lesionar la hipófisis, ¿no? Por su relación tan estrecha con la silla turca. Y bueno, acá como les decía, como les dejé notado, pues se van a valorar mucho mejor en lo que son los planos sagitales. En cuanto a las variantes del nervio óptico, pues esa es un poco más compleja. Tenemos en el trayecto, ¿no? En el trayecto del nervio óptico. Es la clasificación de Delano. Entonces, el nervio óptico o el trayecto de tipo 1 es la más frecuente de todas, donde prácticamente no hay contacto con ninguno de los senos, ya sea de las celdillas senoidales o de los senos sfenoidales. La tipo 2, donde va a cruzar adyacente al seno esfenoidal con una pequeña indentación, ¿sí? Y la tipo 3, que si no estoy mal, esa es la que describe como un canal del nervio óptico aberrante, básicamente porque, perdón, es la 4, o esas dos se van a describir como un nervio óptico aberrante porque prácticamente como si cruzaran por dentro del seno esfenoidal. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Acá. ¿Sí? Entonces el nervio óptico va a quedar expuesto, ¿sí? En estos senos. Ven, básicamente acá tenemos una tipo 3 donde está rodeada por más del 50% el nervio óptico, ¿sí? Y, y de ese lado tenemos eh, el curso de la rama del maxilar de B2 a través del seno esfenoidal. Bien, pero acá lo que nos interesa es esto, describir cómo discurre a través del seno y que va quedando expuesto el nervio óptico. Acá tenemos los diferentes ejemplos, donde acá ven que hay un contacto como, o está rodeado más del 50% por el seno esfenoidal,
acá están las diferentes clasificaciones con su ejemplo para que lo consulten. Es que se me suele- Y en las huellas postquirúrgicas, pues bueno, quedan, que, las tienen que describir obviamente. Acá tenemos una antrostomía, unisectomía, porque quitan la apófisis unciforme, y los cornetes nasales medios, y las celdillas etmoidales. Entonces, etmoidectomía, turbinoplastía, unisectomía, ¿sí? Acá tenemos también cambios postquirúrgicos, donde tenemos antrostomías del seno maxilar. Algunos, o hay algunas que se hacen hacia abajo para que drenen hacia el seno, hacia directamente hacia la cavidad o hacia el cornete, hacia el meato inferior o hacia el meato medio. Acá también tenemos otros ejemplos de una antrostomía del meato medio, etmoidectomía, donde van a quitar lo que son las celdillas etmoidales, y la esfenoidectomía transnasal, pero bueno, acá simplemente sería simplemente hacer la descripción de huellas quirúrgicas en tal parte y nada más. En cuanto a la clasificación de la desviación del septum nasal, mire, acá simplemente lo describen desviado hacia derecha, o sea, la convexidad hacia derecha o hacia izquierda, o tabique nasal desviado hacia derecha o hacia izquierda, ¿sí? O convexo convexo o sinistro convexo. La verdad es que más de eso no se describe. Eh, lo que sí hay que describir, la presencia de espolones óseos, y si estos espolones óseos tienen contacto con los cornetes nasales, ya sea medio o inferior o con cualquier otra zona, que los van a describir como desviación del septum nasal a derecha, ¿sí? Con espolón óseo que impacta o que toma contacto con el cornete nasal medio. Y eso sí lo tienen que escribir. En la patología inflamatoria, bueno, eso lo dejamos para otra clase. Acá en eso, tengan en cuenta que hay un ciclo nasal, ¿sí? Que es más o menos como cada 5 horas, donde se puede encontrar que una parte, una mitad, ¿sí? De los, o una región, pues esta parte, la parte derecha o la parte izquierda, va a estar como más hipertrófica, ¿sí? Y la otra región no va a ser hipertrófica, ¿bien? Eso va variando más o menos cada 5 horas, entonces pueden encontrar esto en los pacientes, que una parte está más hipertrófica que la otra. Hay que tener cuidado a la hora de describir eso y no describir que son hipertrofias turbinales. ¿Por qué? Porque la hipertrofia turbinal pues, es un proceso ya patológico, y en ese van a encontrar que la hipertrofia es asimétrica. Perdón, es simétrica, no asimétrica como lo que se puede ver en el ciclo nasal. ¿Listo? Y luego, en otra clase, yo creo que esta semana o la otra semana continuamos con lo que es patología directamente de los senos paranasales. Bueno.